Continuamos avanzando en la lista de películas nominadas al Oscar. Hoy vamos a hablar sin cortes de Un completo desconocido, A Complete Unknown, protagonizada por Timothée Chalamet, en la cual encarna a Bob Dylan. Una biopic que es un poquito más que eso, porque no es una película que nos vaya a narrar la vida y obra de Bob Dylan en general, sino más bien una etapa de transición por la cual pasó y que fue muy sonado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta película que tiene 8 nominaciones al Oscar. Vamos a ver si es candidata como a todas estas nominaciones y qué nos pareció. Como cada semana estoy aquí con Anto, amigo. Creo que buena semana, buena semanita, no la pasamos mal en el cine. Y pues bueno, dejo que nos des como un poquito de tu opinión y de qué va la peli. Bien, es una película que, a ver, a mí también me gustó. Pero entiendo, esta semana tuve la oportunidad de ir a ver 2 películas, ¿no? Esta película fue una de ellas y entiendo que no va a ser para todo el público. No porque maneje como contenido polémico ni nada por el estilo, sino porque, como bien mencionaste, es una película biográfica, ¿no? Entonces, partimos de ahí. Hay mucha gente que no le entretienen las películas biográficas. Segundo punto es de Bob Dylan, entonces si no conoces a Bob Dylan o no te gusta su música o no la ubicas, simplemente a lo mejor también te cuesta como conectar. Pero como bien mencionaste, amigo, es una película que va más allá de una película biográfica enfocada en sí en Bob Dylan, sino también la propuesta va por mencionar un contexto histórico, cultural, y también un conflicto interno y psicológico que Bob Dylan tenía en esos momentos. Y creo que para entender un poco la película, o vaya, si la quieren ver, creo que de bote pronto les podemos decir que la recomendamos, o sea, es una muy buena película. Y ahora, si les da curiosidad ir a verla, quizás debería yo de mencionar algunas cositas para que la dijeran mucho más rápido. Nos ubicamos en el año 1960, ¿ok? En particular, en un evento que luego se desarrolló en 1965, que es como cerramos la película, pero para un poquitín de contexto, en ese tiempo, la música de género folk era una propuesta musical que representaba un movimiento ligado a los derechos civiles y pues además también era un medio de expresión. Vaya, la música como arte, en algunos casos, se usa pues para presentar contextos sociales, históricos, sentimientos, pensares, ¿ok? Entonces, pues en ese tiempo era para los derechos civiles y también conflictos como la guerra de Vietnam, por ejemplo. El tema es que estaba empezando también a surgir el rock, perdón, y el rock pues eléctrico, las guitarras eléctricas, y el folk es algo mucho más acústico, por así decirlo. El tema aquí radica en que pues se consideraba que la persona que empezaba a hacer un poco de rock pues se vendía a lo mainstream, ¿no? A lo que venía, y era también un reflejo rebelde, un reflejo anárquico. Ya saben, como lo que pasa en la actualidad de que la música nueva es admirada por las nuevas generaciones y las generaciones pasadas lo ven como algo aborrecible. Bueno, pues eso no es algo nuevo y viene como en contexto, ¿no? Entonces vamos a ver también ese tipo de conflictos y pues la dualidad de Bob Dylan de no ser alguien que se encasilla en algo, ¿sabes? O sea, no le importa su pasado, no le importa de dónde viene, le molesta el tema que prácticamente él diga, soy músico, pero ¿qué tocas? No, pues de todo un poco, no, ¿qué tocas? ¿Sabes? O sea, como que la misma comunidad del querer encasillarte a un género, a un estilo, a un paradigma, a que fuera la voz del pueblo, por así decirlo, un mesías musical. Pues vaya, Bob Dylan no quería hacer eso. Él dijo, yo quiero hacer música y a su estilo y probar varias cosas, y pues he ahí esa dualidad de esa época, ¿no? Entonces, perdón por el contexto, pero sentí que tenía que darlo por si le quieren dar una oportunidad a esta cinta, pues la puedan entender a un poco mejor y sea todavía mucho más digerible. Obviamente hay mucho más información que yo no poseo, esto es lo único que yo sé al respecto, ¿no? Espero que sea suficiente para que se entienda la película, pero vaya, yo entendiendo esto y lo que representaba el folk y lo que representaba la música rock y lo que representa el concierto en Newport de 1965,
pues vaya, entendiendo todas esas cosas, la película para mí fue muy disfrutable. Ya luego creo que hablaremos de las actrices y los actores, porque hacen un gran trabajo. Realmente me gustó mucho lo que vi. Pero en un principal contexto, pues yo creo que la sinopsis sería eso: Bob Dylan en 1960, 1965, cómo viene de ninguna parte, y empezamos a ver su crecimiento hasta cuando de repente ya es Bob Dylan, y pues tiene ahí un choque de a dónde quiere llevar su carrera, ¿no? Renunciando a todo lo que se le conoció en un inicio. Lo mencionaste muy bien, creo que ligado justamente a este surgimiento del rock, creo que justo es un punto ahí en la historia de la música como importante, en el cual pues se le atribuía como a ruido a las guitarras eléctricas, la batería y demás, y no sé, o sea, Chuck Berry lo decía, ¿no? Roll over Beethoven and tell Tchaikovsky the news. Era como una época de cambio, de vamos a hacer esto, y creo que en esta película vemos un viaje de introspección de Bob Dylan, de tener cosas que decir y que a la gente no tendría que importarle cómo las quiere decir, ¿no? ¿Qué importa si lo hace de una manera folk, él solo con una guitarra y su armónica, o si lo quiere hacer con una banda conectados a amplificadores y siendo ruidosos, ¿no? Así que justamente como que es muy introspectivo. A mí se me quedó mucho una frase, digo, no es como un spoiler, porque aparte pues es una película biográfica. Creo que las personas que conocen la historia de Bob Dylan pueden como tener como un contexto. Aquí nos mencionan en algún momento que empieza a escribirse cartas con Johnny Cash, ¿no? Y en algún momento en una presentación que tiene, Johnny Cash lo presenta y dice: cuando leo sus cartas, siento que puedo leer la mente de este hombre. Y creo que eso más o menos es lo que busca la película, adentrarse en la mente de Bob Dylan, de qué es lo que quiere decir, de cómo no le importa romper con este paradigma, contrario a lo que le pasó a muchas bandas de rock, que desde el inicio era como, es que son ruido y demás. Aquí Bob Dylan tenía pues, ¿cómo decirlo? El estandarte, llevaba el estandarte del folk y de repente decide cambiar totalmente su sonido, y obviamente hay pues pues Ok. poca aceptación, vaya, ¿no? Por parte de los que ya lo seguían, y pues que puede llegar a ser un poco difícil abrirse al cambio, ¿no? Eso pasa toda la vida, pasa todo el tiempo, cosas nuevas no se toman de la mejor manera desde el minuto uno, ¿no? Así que es muy interesante la manera en la que llevan todo esto, y o sea, me gustó porque yo no soy muy fanático de las biopics en general. Entonces dije, a ver, me dan ganas de verla. Creo que Timothée Chalamet se ha vuelto uno de mis actores jóvenes favoritos. O sea, creo que tiene mucho potencial en lo que hace. Entonces me daba curiosidad ver cómo tuvo que adaptarse para interpretar a Bob Dylan, ¿no? Pero cuando vi ya la película dije, ok, es que no es una película que te va a contar que si su infancia, que si no sé qué, que cómo llegó acá, sino que se enfoca en un episodio, ¿no? La compararía, hablando como en estos temas de biopics, la compararía un poquito más con la película de Chapter 27, El asesino de John Lennon, que va como a un capítulo en específico y que va a narrar como lo que pasa ahí, en lugar de compararla con un Nowhere Boy, también de John Lennon, que narra así toda la vida desde la infancia de John Lennon prácticamente, ¿no? Entonces creo que es algo que me gustó, que vaya como más enfocado y que puede profundizar un poquito más en otros temas, ¿no? Lo que decías, también este tema social que hay y la sociedad americana sintiéndose amenazada. Eran tiempos, pues podríamos considerar todavía como medio posguerra. Sabemos que era la Guerra Fría en ese momento y se vivía como bajo amenaza y había mucho discurso político en todo, ¿no? Así que creo que el hecho de acotar a esto y poner el entorno hace que sea una película más disfrutable. Igual mencionaría que creo que sí la gente puede disfrutar más la película si conoce previamente el trabajo de Bob Dylan, pero creo que también si van sin conocer nada de Bob Dylan pueden conectar con la película. Creo que explican bien quién era, ¿no? O sea, por qué esta transición que tuvo generó un impacto.
Igual, antes de empezar a hablar de el director y los actores y demás, haría mención que esta película está inspirada en un libro de Elijah Wolf, que se llama Dylan Goes Electric. Así que, pues nada más como mencioncilla, no he leído el libro, así que no voy a mencionar más, solo dejar ahí sobre la mesa, ¿no? Que de acá, de este libro parte todo. Y ahora sí, la dirección. ¿Quién está a cargo de la dirección? Pues es nada más y nada menos que James Mangold, que lo hemos visto, o sea, bueno, no a él, sino hemos visto su trabajo sumamente diverso. O sea, es uno de estos directores que es, te encargo hacer una película de esto, ¿no? Estuvo a cargo de Logan, pero también estuvo a cargo de esta película de carreras de Le Mans, ¿no? O sea, nada más como para que nos demos una idea de hacia dónde va, ¿no? Creo, amigo, que también de la última película de Indiana Jones, que no nos gustó. Correcto. No, pero, o sea, ahí nos podemos dar una idea de todo lo que ha hecho y cómo lleva como esta encomienda. Y en específico, esta creo que la hizo bastante bien. No es que vayamos a hablar como hace unas semanas de Robert Eggers y su genio y cómo habla de lo que quiere y cómo él genera, pues, pues todo, ¿no? Aquí es más bien, se nota que es un director que trabaja hasta cierto punto por encargo, no por yo quiero hacer esto porque quiero comunicar esto, pero la ejecución la hace bastante bien. Vamos a hablar de los actores, amigo, porque creo que hay bastante carnita por ahí. O sea, hay mucha carnita, sí, vamos a hablar rápidamente de 4. Ya Billy mencionó Timothée Chalamet. Sí, es un chico bastante, pues, talentoso, nuevo, es popular, ¿no? Actualmente. Y que se nota que se preparó para esta cinta, tomó clases de canto para intentar igualar un poco el tono nasal de Bob Dylan al cantar, tomó clases de guitarra para, pues, obviamente también interpretar a Bob Dylan de una mejor forma. Y pues sí, en esta cinta vamos a tener reinterpretaciones de canciones conocidas de Bob Dylan con la voz de Timothée Chalamet, ¿no? Yo consideré importante mencionar a la señorita Elle Fanning, que lleva a la vida el personaje de Sylvie Russo. Vamos a decirlo tal cual. Este personaje, a pesar de que es una biografía, este personaje es un personaje ficticio, no existió, pero a ver, hay diferentes fuentes, ya ustedes decidirán cuál es la verdad. Este personaje se dice que está inspirado en la relación que tenía Bob Dylan con los periodistas en esa época. Ya saben, a momentos odio, a momentos amor, a momentos nos llevamos bien y somos amiguitos y a veces no. Y hay otras versiones que dicen que ella es como la representación de un verdadero amor en la historia de Bob Dylan. Bob Dylan pues ha tenido algunos matrimonios y eventos románticos polémicos, vamos a decirlo así, y pues también son misteriosos en algunos casos, entonces la película también los menciona. No creo que tanto como para clavarse, o sea, nos muestran como fases, pero no se clava demasiado en la vida romántica de Bob Dylan, lo cual pues también se agradece, ¿no? Y hay otros dos, o mejor dicho, hay otra actriz y otro actor, amigo, que eso te los voy a dejar por completo a ti. Hay uno de ellos en particular que también había un tema polémico en cuanto a algunos amplificadores y eso. Me gustó mucho que tuvieran ese guiño en la cinta y creo que también fue muy bien resuelto ese tema. Y es hablar nada más y nada menos que de Edward Norton, que pues bueno, presentación creo que no necesita, o sea, lo vimos yo creo que en... ¿Qué más? Por ejemplo, no, pero lo vimos en su prime en los 90s, yo creo cuando Historia Americana X y Fight Club, yo creo que fue como su momento más alto, pero ha trabajado muchísimas cosas, o sea, tiene una filmografía muy extensa. En esta película da vida a Pete Seeger y justamente es uno de estos personajes que están como poco abiertos al cambio, ¿no? Es... a como lo retratan en la película, una de las personas que va a apoyar la carrera de Bob Dylan hasta que va encontrando este nuevo sonido y entonces crea un cierto muro de es que esto no es lo que queremos, ¿no? En específico en el Festival de Newport es, a ver, te queremos a ti con tu guitarra, no a ti con una banda tocando instrumentos eléctricos, ¿no? O sea, deja tu Stratocaster por allá y más bien
súbete como antes, ¿no? Con tu guitarra acústica, tu armónica y cántanos Blowing in the Wind por milésima vez. Así que un personaje que aporta bastante y mencionabas ahorita de los amores de Bob Dylan, ¿no? Tenemos la otra persona de la que vamos a hablar, con ella vamos a cerrar la parte de hablar de los actores que salen en la película, y es Mónica Barbaro, que interpreta a Joan Baez, que pues justamente tiene este tema como de cierta competencia en algún momento Bob Dylan por el éxito que ella tenía y cómo él pues va creciendo, ¿no? Así como de... Hay una escena que me gustó mucho, que está en una tienda de discos y ve que los discos suyos no se están vendiendo, pero los de ella se están agotando. Lógicamente eso genera un, ah, caray, ¿no? Necesito algo, ¿no? Así que es un interés romántico también el que tienen, y nos narra brevemente así como este sube y baja de su relación, pero creo que aunque sean como pequeños flashazos, se entiende bastante bien, y en específico quería hablar de ella porque me sorprendió la manera en la que canta. O sea, previo a esta película, yo creo que el rol más importante que ha tenido... ¿Maverick? Hablando de alcance, ajá, exactamente. Justamente en Top Gun Maverick como Phoenix, digo, no era un personaje protagónico, pero creo que en alcance es donde la hemos visto como más presente, porque tiene un protagónico en una película que se llama At Midnight con Diego Boneta, pero que no tuvo ese alcance, ¿no? Entonces creo que esta película va a ser como un parteaguas, tal vez. Seamos honestos, ¿no? O sea, carrera. Diego Boneta nos cae chido, pero pues no es lo mismo salir en una película con Diego Boneta que salir con una película con Tom Cruise, por ejemplo. Exactamente, O sea, exactamente. Y en una secuela de un clasicazo del cine, ¿no? O sea, secuela de uno de los clásicos de acción, drama más importantes, yo creo, de los... Te iba a decir de los últimos años, pero no, es que ya pasaron varios años, entonces no lo puedo decir. Te tallas tu ojito, así como, ¡ah! Somos tan viejos. No, amigo, no. Por ejemplo, la música de Bob Dylan no nos tocó, bueno, sí, un poquito, pero no en 1965, ¿sabes? Sí, no. No, pero la verdad es, o sea, ya quizás yo para acabar, es una película interesante, va a abordar como también temas de autenticidad y fama, lo que costaría quizás una innovación. Vaya, lo interesante es venderte el perfil psicológico, cómo se sentía, cómo pensaba Bob Dylan en ese momento, porque al final de cuentas su manera de sentir y de pensar va muy relacionada al medio que se va desenvolviendo en esos momentos, ¿no? Entonces creo que es una película bastante interesante. Yo no soy fan de este género de películas, pero a pesar de eso me pareció entretenida, muy bien hecha, muy bonita. Entonces, vaya, entiendo el por qué las nominaciones. Vamos a tener próximamente otra película biográfica de Better Man con Robbie Williams, que aquí lo interesante es que, vaya, va a ser un mono el protagonista. Entonces, quiero entender el por qué. Si solamente es como plan de medios, vaya, está funcionando porque pues está llamando la atención que sea un mono el protagonista. Aquí pues sí, el actor es Timothée Chalamet, que por cierto había muchas dudas respecto a si su trabajo iba a estar a la altura. Vaya, lo hace muy bien, estudió bastante bien a Bob Dylan, físicamente le da un aire tremendo y en movimientos expresivos, pues vaya, se notan muchas manías que también tenía Bob Dylan. Entonces, sin duda para mí es un acierto. Insisto, sé que habrá mucha gente que este tipo de películas no le llame la atención. Si a través de este video les da curiosidad el darle una oportunidad, creo que valdría la pena que la pudieran ver en cines. Y amigo, es todo lo que tengo que decir respecto a Un completo desconocido. Pues sí, realmente no hay nada más que decir, más bien agradecerles a los que hayan llegado hasta acá, recordarles que si no están suscritos al canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, regálennos su like y déjennos su opinión acerca de esta película, si ya la vieron, si esperan algo en especial o también si nos quieren decir acerca de nuestro contenido, se agradece todo. Así que muchas gracias por llegar hasta acá, estaremos subiendo un video nuevo la próxima semana, mientras tanto nos despedimos, bye bye. Adiós.